Bien, continuamos en Noticias Globovisión Economía. Como ya les anunciaba, está con nosotros Wilfred Rodríguez. Él es director de CONIARCA, que es el consultores integrales en todo lo que tiene que ver con la administración de riesgos, y vamos a hablar con él sobre la legitimación de capitales. Bienvenido a Noticias Globovisión Economía. Muchísimas gracias por la oportunidad, un gran placer venir a este importante espacio para hablar de un tema tan importante, tan delicado, pero que a la vez tiene una serie de gestiones que debemos de conocer todos los ciudadanos del día a día. Sobre todo en este momento donde el tema de la legitimación de capitales para los venezolanos se está convirtiendo hasta en un tema diario, incluso acá mismo dentro del sector de la banca, el tema de explicarle a la gente y de entender la necesidad de explicar el origen de tus fondos, dónde Sí. están. ¿Por qué se ha complicado tanto esta situación? Bueno, en primera instancia vamos a dar una pequeña definición de lo que es Ujú. legitimación de capitales, que no es más que dar apariencia de legalidad a dinero proveniente de actividades ilícitas, para lo cual existen dentro de las normativas internacionales, pues tres fases claramente definidas: colocación, procesamiento e integración. En la primera fase, que es la fase de colocación, pues el legitimador de capitales va a tratar de colocar su dinero mal habido en distintas metodologías para darle pues esta apariencia de legalidad. Y aquí es donde convergen pues las distintas instancias en tratar de minimizar el riesgo de que esto pueda ocurrir. Y tenemos entonces que con el sistema financiero nacional tienen algo que se llama la política conozca a su cliente, Ujú. que nos ocurre a todos cuando vamos a abrir una cuenta en una institución bancaria o cuando vamos a solicitar la emisión de una póliza de seguro. Hay una serie de requisitos que tenemos que cumplir, hay una serie de información que tenemos que suministrar y hay una serie de soportes que tenemos que entregar a la institución. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es la necesidad de esto? Bueno, crear un perfil financiero del cliente para tratar en lo posible de tener una transaccionabilidad sobre lo cual se va a estar moviendo. Y eso también va a permitir a futuro realizar lo que se conoce como acciones de monitoreo. ¿Qué es el monitoreo? Bueno, estar atento a las posibles variaciones, a los posibles cambios que pueda sufrir el cliente en cualquier momento. Y es aquí donde cobra importancia y necesidad lo que yo le llamo desmitificar este tema. Ujú. Desmitificar este tema es llevarlo de una manera compleja, sencilla, transformarlo a algo bien sencillo para que el público entienda la necesidad de que cuando, por ejemplo, cambiamos de dirección, deberíamos ir a nuestra institución bancaria a informarle que tenemos un cambio. Si cambiamos de estado civil, también deberíamos estar haciendo ese cambio. Si cambiamos de empleo porque tenemos una nueva oportunidad de mayores ingresos, pues entonces deberíamos ir igualmente a nuestra institución financiera para demostrar que tenemos un nuevo perfil financiero. En el exterior hay una regla, todo lo que va por encima de $10.000 o su equivalente es revisado. En Venezuela, todas las operaciones son revisadas, hay un monto específico, hay una cantidad de movimientos inusuales que se puedan considerar inusuales dentro de un cliente para que se vaya y sea sometido a una revisión especial. Sí, fíjese, a nivel internacional existe lo que se conoce como las 40 recomendaciones del GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional, que establece pues una serie de parámetros a través de los cuales pues las instituciones deben de estar haciendo las revisiones, los monitoreos y las verificaciones o explicaciones de cada una de las gestiones que está haciendo su cliente. Ahora, ¿qué es necesario en este tipo de circunstancias? Bueno, entender de que también los países somos sujetos a lo que se le llaman informes de evaluaciones mutuas. Venezuela forma parte del GAFIT, que es el Grupo de Acción Financiera del Caribe, el cual va a realizar en el año 2019 una verificación sobre el cumplimiento de las 40 recomendaciones que anteriormente hemos hecho referencia. Esas 40 recomendaciones va a ser la primera vez que vamos a tener una revisión quizás un poco más exhaustiva, porque vamos a tener lo que es el estándar del cumplimiento de estas 40 recomendaciones, pero hay unas nuevas metodologías, que es lo que se conoce como la metodología para la evaluación del cumplimiento eficiente y la eficacia sobre estas recomendaciones. Entonces aquí cobra importancia más la gestión del día a día, lo que tenemos que estar haciendo los ciudadanos, los medios de comunicación inclusive, para poder informar al cliente o a nuestros usuarios la necesidad de informar y de tener la mayor información posible dentro de todos los sistemas y dentro de toda la información que abarca la gestión del cliente. Cuando las personas le dicen, dame el origen de tus fondos, explícame el origen de tus fondos cuando vas y cobras un cheque de una suma elevada o que para el banco es elevada respecto a los montos que manejas. Cuando se te solicita esto a nivel internacional, ¿cuáles son las formas que tiene la persona para demostrar que eso viene o proviene de un origen lícito? Bueno, en primera instancia tenemos lo que puede ser la relación normal que puede tener cualquier ciudadano, que es su relación laboral, en función de la cual pues tiene una constancia de trabajo donde está justificando de dónde vienen sus ingresos. También tenemos personas que pueden dedicarse a las actividades independientes. Entonces, Ujú. para ello muchas veces requieren los servicios de los contadores públicos, ¿no? A través de un documento que se le llama el atestiguamiento de ingreso y que próximamente inclusive va a cambiar a aseguramiento de ingreso.
Para este tipo de circunstancias, también la Federación de Colegios de Contadores Públicos ha creado una instancia que es el Comité de Prevención de Legitimación de Capitales, donde se ha generado una serie de políticas para que los contadores públicos puedan realizar sus mejores prácticas en función de conocer también al cliente. Conocer al cliente no es nada más el hola, mucho gusto, o una llamada telefónica, yo necesito esto y tú me lo haces. Conocer al cliente es una relación cara a cara en la cual yo pueda entender cuál es la naturaleza de su negocio y cuáles son los soportes que realmente me pueda brindar ese cliente al momento de mostrar el origen de sus ingresos. ¿Cuáles son esos documentos? Bueno, puede ser en primera instancia el estado de cuenta, pueden ser los depósitos, pueden ser las facturas, pueden ser las declaraciones del IVA, puede ser la declaración de impuestos sobre la renta, donde se demuestre claramente que esta persona tiene una actividad independiente, que tiene unos orígenes y unos fondos justificados producto de esa relación de actividad que puede realizar cualquier ciudadano. Hacia finales de este año, principios del año que viene, se va a eliminar lo que tenía que ver con el secreto bancario que tenían algunos países. En este caso va a entrar allí el rol de todo lo que tiene que ver con la legitimación de capitales, con verificar esos recursos que están fuera del país, no solamente en casos venezolanos, sino en casos de extranjeros que tienen. Estados Unidos ha sido uno de los promotores de que este secreto se elimine, en caso de Suiza, por ejemplo. Sí, vuelvo a hacer referencia a las 40 recomendaciones que ya, estas 40 recomendaciones vienen desde el año 2012 y en ellas se habla del tema del secreto bancario. ¿Ok? Inclusive lo tenemos también dentro de lo que es el Comité de Basilea. Se establecen normativas o directrices para que las instituciones bancarias, en el momento en que puedan observar alguna variación significativa sobre el comportamiento de sus clientes, pues tengan un mecanismo de reporte, un mecanismo de información al ente de tutela. En este caso, Venezuela tiene la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera, que es el ente centralizador de toda la información en esta materia financiera, así como también se ha creado la Red Nacional contra la Legitimación de Capitales, en la cual convergen una serie de organismos para tratar en la medida de lo posible de unificar criterios, establecer políticas y estrategias para blindar al Estado venezolano en cuanto al cumplimiento internacional que debemos de tener. Entonces, por ejemplo, vemos en este momento cómo una persona puede ir a hacer una operación de compra o venta en registro de notaría y entonces si la cédula de identidad no concuerda el estado civil que esté registrado en el sistema, pues tiene que hacer su proceso de actualización. Y esto es parte de las cosas que se hace necesario, pues informarlo, decírselo al usuario, al cliente, a nuestros televidentes que el día a día también están haciendo cualquier tipo de operación de esta naturaleza. Eso también tiene que ver con el cobro de impuestos por parte del Estado para ayudar a aumentar la recaudación. No directamente, pero sí es importante también de que existen países en los cuales la evasión de impuestos es considerada como un delito persistente para la legitimación de capitales. ¿Por qué? Porque hay una serie de dinero que no estás declarando, no estás diciendo cuál es el origen de esos fondos y entonces el día de mañana cómo lo vas a poder insertar dentro de la economía. Y aquí es donde entra mucho que ver, volvemos al punto de lo que es la documentación, la información que debe de suministrar el cliente, tanto natural como jurídico, en el momento de realizar operaciones en el sector financiero. Y por supuesto, más allá de esto, el tema de la actualización de la información. Para esto las instituciones bancarias también tienen una figura creada dentro de esta estructura que es el oficial de cumplimiento, ¿ok? Que es una persona encargada de verificar el adecuado cumplimiento de las normativas que tiene cada subsector de la economía para, en la medida de lo posible, minimizar el riesgo. Y fíjate que hago referencia a minimizar el riesgo, porque no podemos hablar de eliminarlo, ni podemos hablar de que todo el mundo va a ser feliz y contento y vamos a hacer todas las operaciones de forma transparente. Entonces, hay mecanismos a través de los cuales se pueden ir unificando o tratando de mejorar las gestiones que debemos hacer en el país. Si existen todas estas instancias en Venezuela verificando todo esto que tiene que ver con el oficial de cumplimiento, que así como está en el sector del sistema bancario, está en el sector de las operaciones de valores, ¿por qué se ha convertido o se ha puesto más el ojo sobre los venezolanos cuando tratan de hacer una operación en el exterior, cuando tratan de abrir una cuenta, cuando tratan de comprar un bien? Bueno, mira, vivimos en una economía que es cambiante, que tiene una serie de factores endógenos y exógenos que pueden cambiar la situación económica de cualquier persona y ante este tipo de circunstancias es importante pues entender la necesidad de dar la información que nos requiera en cualquier momento ante estas instancias internacionales, porque yo puedo estar haciendo una operación de una transferencia a mi hermano que se encuentra fuera del país, pero si yo no tengo cómo justificar ese origen de fondo, pues entonces estaría creando un vacío dentro de todo el contexto. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo globalizado donde pese a que tenemos en Venezuela una serie de controles de cambio preestablecidos por el Estado, pues también es necesario entender de que hay una serie de personas que buscan otros mecanismos para poder brincar, saltarlos o dejarlos a un lado y en función de eso, pues los mecanismos internacionales han ido adoptando medidas bastante exigentes con los temas de las operaciones y con los temas de los movimientos de capitales que tenemos los venezolanos en fuera de nuestro país. ¿Cómo pueden brindarse los clientes del sistema bancario
para poder mantenerse a raya de un tipo de operación ilícita y además mantener o tener la documentación necesaria para comprobar que los fondos que poseen son lícitos? Fíjate, una de las cosas que nos hemos dado cuenta en los últimos tiempos es lo que conoce que muchas personas les solicitan sus cuentas bancarias para hacer operaciones y les ofrecen una ganancia a cambio. Esto es lo que se llama un prestanombre. Y hay que tener mucho cuidado porque usted tiene que conocer cuál es el origen de los fondos que están depositando en sus cuentas y cuál es el origen, el destino que usted le va a dar. No es lo normal que venga una persona y le diga, mire, yo necesito su cuenta para recibir un depósito que me va a hacer un tercero y después usted me va a hacer una transferencia a esta otra cuenta y yo le voy a dejar a cambio una comisión. Allí se puede estar fraguando una operación de legitimación de capitales donde directa o indirectamente esta persona que este prestanombre pues se puede ver vinculado sin ninguna necesidad porque quizás lo que está buscando es una medida o una forma a través de la cual ganarse una comisión que el día de mañana le puede traer grandes consecuencias. Y así como eso también vemos pues todo lo que es en este momento el tema de protección del cono monetario, las medidas que se han anunciado para tratar en lo posible de minimizar. Y vuelvo a la palabra minimizar porque no podemos eliminar al 100%, porque lamentablemente cuando se hace una norma pues se inventan 10 caminos distintos para tratar de burlarla. En función de esto pues se ha gestionado, se les ha informado la necesidad a las instituciones que en primera instancia pues deben de dar la disponibilidad del efectivo, el tema de los puntos de venta, el tema de lo que se ha hablado comúnmente como el bachaqueo de nuestra divisa o nuestro cono monetario, pues vemos cuánto nos ha afectado a nosotros como ciudadanos, pero también es importante entender que el día de mañana esas personas que se están dedicando a ese negocio no tienen cómo justificar un origen lícito de ese dinero que están recibiendo en su cuenta. Le agradezco habernos acompañado la tarde de hoy en Noticias Globovisión Economía y explicar este tema muy interesante y muy oportuno, el que las personas conozcan que quizá por ganarte una comisión o algo podrías estar incurriendo en un delito y además convertirlo en un problema personal que finalmente no podrías solucionar. Wilfred Rodríguez, gracias por haber estado con nosotros, director de CONIARCA, Consultores Integrales de Administración de Riesgo. Nosotros vamos a hacer una pausa y ya volvemos.